Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Financiero. Los saluda Alan Rivera. Hoy no está conmigo Kurt porque está de vacaciones. Le he dado vacaciones para que descanse, pues estaba muy estresado últimamente. Así que yo me voy a echar el show solito porque puedo y porque quiero. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar el día de hoy con volviendo, por supuesto, a lo típico en la organización de nuestro show, vamos a volver a la lectura de correos. Por si acaso el correo ha cambiado, ya no va a ser el anterior, ahora es mundofinancierodoral@gmail.com. Le voy a pedir a Juan Carlos, nuestro director, el día de hoy, que por favor ponga el email. Ahí está, mundofinancierodoral@gmail.com, y ahí nos pueden escribir todo lo que quieran, todas las preguntas que quieran hacer, sobre todo en el área de finanzas, porque este programa se llama Mundo Financiero y Kurt y yo somos especialistas en el área de protección financiera. Protección financiera. Y vamos con el primer correo que viene de parte de David Contreras. David Contreras desde Doral nos pregunta lo siguiente. Yo mientras estoy hablando estoy buscando aquí dónde está el live para poderlo poner para que la gente nos vea de una vez. Muy bien, felicitaciones por su podcast Mundo Financiero, realmente educativo. Muchas gracias, David. Escucho mucho sobre pólizas de seguro con inversión. ¿Pueden explicar qué es y cómo funciona? Ajá, eso es súper importante. Las pólizas con inversión eh, se llaman VUL, Variable Universal Life. Hay otras que se llaman IUL, ¿no? Que es IUL, que es Index Universal Life. La diferencia entre esas es que las Index Universal Life, que a mí, yo ya lo he dicho varias veces, no me gustan, son que tienen un techo de crecimiento. O sea, son pólizas que están enganchadas al índice bursátil. Entonces, si la bolsa sube, por ejemplo, Standard Poor's sube este año 10%, las pólizas van a subir, pero en la diferencia entre la IUL y la VUL es que la IUL tiene un techo de, que es del 8% solamente. Entonces, ustedes van a ganar el 8% sobre la porción de inversión que están poniendo en su póliza. En cambio, en la VUL no tiene techo. Es decir, que si sube 10, 15 o 20%, eso es lo que van a ganar este año por la parte de inversión de los pagos que están haciendo en su póliza de vida. Entonces, esto es bien interesante porque está enganchado, o sea, no solamente es que está enganchado al índice bursátil, sino que una tiene techo, que es la IUL, y la otra, que es mejor, no tiene techo, que es la VUL. No todas las compañías de seguros tienen VUL, ¿no? New York Life es una de ellas, por ejemplo. Y esas pólizas generan en promedio, vamos a decir, porque las pólizas se tienen que ver en el largo plazo, son pólizas que te pueden generar hasta 10% de ganancia al año. Una porción de la prima que se paga. La prima es lo que se pone o lo que se aporta mensualmente, semestralmente o anualmente. Una porción de ese aporte que uno está haciendo para la póliza de vida se va a la parte de inversión. Y la otra porción es sólida para la protección, para el beneficio de fallecimiento, es decir, lo que le van a dar a sus deudos. Por supuesto que eso va a ir creciendo también. O sea, son dos aspectos que crecen, la parte de inversión, la parte de protección. En el caso del IUL y el VUL tienen además un piso. Es decir, que si la bolsa de valores hay pérdida este año, ustedes no pierden nada porque el piso es 0%. Es decir, ese año no ganan nada, pero tampoco pierden. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, mi querido David, y en mi concepto, la VUL es la mejor póliza con inversión que hay sobre el globo terráqueo, porque esa te permite proteger a tu familia, a tus seres queridos y generar un dinero interesante que podría estar incluso en el promedio del 10%. Ahora, ¿hay riesgo? Claro que hay riesgo porque es un instrumento variable, un instrumento financiero variable.
¿Tiene riesgos? Sí los tiene, pero bueno, son los riesgos de todo instrumento financiero de inversión, porque voy a dividir en dos aquí el asunto. Los instrumentos financieros de inversión y los instrumentos financieros de protección no son iguales, no se pueden comparar. Por ejemplo, una póliza de vida temporal de 10 años o de 20 años es un instrumento financiero de protección. ¿Ok? No están haciendo una inversión que va a generarle más dinero, están haciendo una protección financiera para dejarle a las personas que ustedes quieren. Cuando se trata de una whole life, hay un elemento de inversión pequeño que les va a generar más o menos en una póliza de vida entera, una whole life, les va a generar aproximadamente 5% anual. Pero eso es fijo, eso es súper seguro. No es como las variables. El mercado, las pólizas variables que tienen un componente de inversión, que es lo que tú me estás preguntando, David Contreras, se manejan de acuerdo al mercado. En cambio, las otras pólizas no van de acuerdo al mercado. Son elementos fijos de crecimiento que tienen un componente, además, en caso de las compañías que son mutuales, como New York Life, por ejemplo, otra vez, tienen un aporte de que la compañía reparte los dividendos anuales. Entonces, las personas que tienen esas pólizas van a ganar un dinero extra por los dividendos que reparte la compañía. ¿Ok? Muy bien, respondí a la pregunta. Mientras yo voy copiando el link aquí para pasárselo a mis seguidores, les voy a contestar la segunda pregunta a Josefina Palacios, que nos escribe desde Pinecrest. Josefina, ¿cómo estás? Gracias por escribirnos, gracias por vernos aquí en Mundo Financiero. Y voy a leer a continuación tu email. La vez pasada, Alan habló sobre un libro sobre la estrategia de los Rockefeller. Eso fue hace tiempo, eso creo que fue en el programa número 9. Estamos en el programa número 36. ¿Podrían refrescarnos un poco sobre cómo es la estrategia y quizá ampliar un poco más sobre eso? Bueno, a ver. Hay un libro que se llama What Will the Rockefellers Do? Juan Carlos, lo tenemos, la foto del libro la tenemos en el PDF, de repente la puedes poner en pantalla para que la gente vea la carátula del libro. What Will the Rockefellers Do? Es un libro súper interesante, súper directo, muy bien redactado y muy bien hecho, que comienza contando la historia de los Rockefeller y la historia de los Vanderbilt, que son dos de las familias más millonarias de Estados Unidos, las que fueron los primeros multimillonarios aquí en Estados Unidos y que lograron acumular pues muchísimo dinero. A diferencia de los Rockefeller, los Vanderbilt, con el paso de los años fueron perdiendo ese dinero, fueron perdiendo sus millones, fue desapareciendo la fortuna de los Vanderbilt, vendieron todas las mansiones que tenían, que eran como 10, 11 mansiones súper famosas aquí en Estados Unidos, que toda la gente, por supuesto, interesada en ese tipo de cosas, estaba atento pues a las mansiones de los ricos. Y entonces la fortuna Vanderbilt se desvaneció. Uno de los últimos Vanderbilt conocidos que tuvo que trabajar es Anderson Cooper. Su mamá es una Vanderbilt y él pues es muy conocido, un excelente periodista de CNN que tuvo que dedicarse a trabajar porque la fortuna Vanderbilt no le alcanzó a él, ¿no? Un súper tataranieto en esa herencia. O sea, la fortuna se perdió, me parece que son 4 generaciones. En el caso de los Rockefeller, y acá entra el libro What Would the Rockefellers Do? Establecieron una estrategia, ¿no? Este libro de Garrett Gunderson ofrece una estrategia financiera que está inspirada en las prácticas de la familia Rockefeller, que se basa en el uso de los seguros de vida permanentes para estructurar una protección familiar conjunta y
hacer crecer el patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque las pólizas permanentes, como ya les he explicado, son pólizas que van creciendo con el tiempo, con los años, y que tienen un componente de ganancia, que es lo que se llama cash value, que es un dinero que la persona puede utilizar en vida. Entonces, para decirlo en corto, ¿ya? No les voy a dar los detalles exactamente, pero lo que hacían era utilizar los seguros de vida estructurados específicamente para proteger y hacer crecer el patrimonio familiar. Y los Rockefeller lo que hacían era que todos los miembros, cada miembro de la familia Rockefeller, desde su nacimiento, le ponían un seguro, o le ponen hasta el día de hoy, un seguro de vida permanente, el más alto que puedan obtener por ese bebé, por ese niño, ¿ya? Esa póliza de vida, esa protección que podría ser de 1 millón, 5 millones, 10 millones, yo no sé por cuánto los protegerán a los Rockefeller, pues pueden ser por muchos millones de dólares, generan la parte de cash value, es decir, el crecimiento de ese dinero, que es dinero que puede utilizar el dueño de la póliza. Entonces, lo que hicieron los Rockefeller fue entregar esa administración a gente especialista que contrataron ellos para que manejen los bienes familiares, y eso le llamaban ellos el Family Office. Ese nombre de Family Office que hoy se usa para las compañías que se dedican a manejar patrimonios familiares voluminosos, con mucho dinero, viene de los Rockefeller. ¿Por qué? Porque ellos decían, hey, necesito usar el cash value de las pólizas para hacer este negocio. Por ejemplo, voy a hacer maletines. Voy a hacer visual. Este maletín, quiero hacer unos maletines de cuero que compitan con estos de Tommy, y le vamos a poner maletines de cuero Rockefeller. ¡Pam, pam! Y entonces decía, quiero que me presten, bueno, ok, está bien, ya, está bonito tu proyecto, quieres hacer tus maletines, tú eres Pepito Rockefeller, ok, pero vamos primero a que la oficina, la familia, que vea y revise tu proyecto, porque tienes que hacer un proyecto, tienes que ser serio, tienes que hacer un business plan, ¡pum! Y entonces, claro, iban a la oficina de la familia, que era una oficina donde se veían los asuntos familiares, y le decían el Family Office, y de ahí viene el nombre de Family Office. Y entonces se analizaban los proyectos, los estudios que quería hacer uno de los Rockefeller, uno de los nietos, uno de los sobrinos, qué sé yo. Y entonces soltaban la plata. ¿Por qué? Porque lo que hicieron ellos fue un trust, es decir, el trust era dueño del patrimonio, y entonces ese trust manejaba los recursos del cash value. Cuando se tienen muchas pólizas conjuntas, entonces ese cash value es mucho mayor. A ver, yo les voy a leer, sin decir el nombre, un cuadro, por ejemplo, de cash value de una familia de 5 miembros de un cliente que yo tengo, ¿ya? Entonces, para que más o menos se imaginen cómo esta cosa funciona, cómo funciona la estrategia Rockefeller, que también se llama banca infinita, ¿ya? Este es un hombre que tiene 57 años y tiene una Custom Whole Life que la va a pagar en 15 años, es decir, es una póliza de vida permanente, pero que la paga solamente durante 15 años. Después en el año 16 ya no paga esa póliza. Entonces el hombre tiene una póliza de $1 millón, le cuesta $4,600 al mes. Este señor además tiene una póliza temporal de 10 años por 2 millones y otra póliza de 20 años temporal también por 2 millones. En total tiene una protección de $5 millones, ¿ok? Su póliza permanente es de $1 millón, ¿ok? Y tiene a la esposa con una póliza Custom Whole Life que se va a pagar en 20 años por $1 millón, y tiene a cada uno de sus 3 hijos con pólizas de $1 millón también. En total la cobertura familiar alcanza los $9 millones, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es el cash value que va a tener esa familia cuando tengan 5 años con sus pólizas de vida? Van a poder utilizar al 5.º año $414,000. Eso es lo que van a acumular sus pólizas. Y la protección de la familia al año 5.º va a haber crecido de 9 millones a $9,081,000. ¿Ok? No sé, estoy hablando de cifras,
pero espero que puedan imaginarse esas cifras, ¿ya? Porque no lo puedo poner en pantalla porque es un cliente, pues, ¿no? Es información privada. Pero en el año 10, por ejemplo, esa familia, utilizando la estrategia Rockefeller o la banca infinita, que así se llama, va a tener más de $1.170.000 que pueden usar de su cash value. Y la póliza ya creció a 9.300.000, el volumen total de las pólizas. Es importante el volumen total de las pólizas, no porque todos se van a morir al mismo tiempo, sino porque eso es lo que la familia tiene de respaldo para poder hacer, por ejemplo, un préstamo para construir un conjunto, un edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ir al banco y decir, bueno, yo tengo este respaldo, necesito que me prestes $20 millones, una cosa así. Entonces así funciona la banca infinita. Eso lo pueden agrandar o lo pueden reducir en la medida que ustedes quieran, de acuerdo a los recursos que ustedes tengan para poder garantizar el patrimonio familiar con un instrumento financiero como las pólizas de vida permanente que generan un dinero fijo, libre de impuestos. Eso es súper importante. Ese dinero del que estoy hablando es 100% libre de impuestos y que además les puede servir como respaldo y que además tiene otra característica súper buena. No es embargable, ¿ok? Campanita para eso. O sea, no pagas taxes y no te lo pueden embargar. O sea, lo máximo. Te pueden meter el juicio del siglo, porque acá en Estados Unidos te meten un juicio por todo, por estornudar, pero te pueden ir contra el carro, contra las casas, contra todo el patrimonio que tú tengas, pero tus pólizas no te las pueden tocar, porque son inembargables. Qué chévere, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es más o menos la estrategia, ¿no? Es una estrategia basada en seguros de vida permanente, es un legado duradero y transfiere riqueza de la familia, ¿no? Y genera la integración de la planificación financiera familiar. O sea, es súper importante. ¿Por qué? Porque la familia está concentrada en un trust, ¿no? Que es el que maneja toda la compañía. Y eso va a permitir que todo ese dinero acumulado se pueda usar para los proyectos familiares, que pueden ser en el mismo rubro o no. Por ejemplo, ustedes tienen los papás tienen una fábrica de ropa, por ejemplo, ¿no? Tienen una factoría de ropa, producen ropa de algodón y ganan muy bien. Y los hijos están estudiando. Entonces el papá y la mamá se ponen su seguro de vida permanente, que le pueden añadir seguros de vida temporal de acuerdo al monto que quieran alcanzar en la protección familiar. Pero ese dinero les va a generar más dinero en lo que yo llamé el cash value. También le ponen la póliza a los hijos, están chiquitos, y les ponen la póliza de vida. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir acumular. Y todo ese dinero, todo ese cash value, como ya les dije, ¿no? Genera dinero que puede usar la familia. Por ejemplo, ellos tienen la fábrica de ropa, pero el hijo quiere poner, no sé, un negocio online de venta de pasteles online, ¿no? Una pastelería. El hijo hace repostería, por ejemplo, es un excelente chef de repostería. Y entonces hace su compañía y vende galletas, tortas decoradas, qué sé yo, todo lo que se le ocurra, ¿no? Y lo hace online. Entonces él presenta el proyecto a la familia y la familia tiene un capital con que iniciar ese negocio, ¿no? El otro hijo dice, no, yo quiero comprar 2 casas porque las voy a poner en Airbnb. Ok, chévere, vamos a ver cómo es tu negocio, vamos a estudiar las posibilidades de tu negocio. Ah, sí, es buena inversión, muy bien. Vamos a sacar plata del cash value para invertir en tu negocio, para poner la cuota inicial de la compra de esas casas. Y así funciona. Se llama banca infinita. No necesitas recurrir a un banco, no tienes que ir a pedirle prestado al banco, pero incluso si necesitas pedirle prestado, tienes el respaldo de las pólizas. Los bancos están siempre muy interesados cuando se hacen préstamos grandes de si la persona que está pidiendo el préstamo o la compañía que está pidiendo el préstamo, los socios tienen un respaldo en pólizas de vida. ¿Ok? Esa es la estrategia Rockefeller que, bueno, la recordamos
siempre, y si tienen más preguntas acerca de esto, ustedes me pueden escribirnos a mundofinancierodoral@gmail.com, o si quieren buscar mi asesoría personal, pueden entrar a @AlanRiveraFinanzas, o pueden entrar a mi página web alanriveraprieto.com, y ahí van a encontrar dos cursos cortos de educación financiera, muy sencillos, muy directos, que son absolutamente free, son gratis. Y bueno, si quieren escribirnos, escríbanos a mundofinanciero@gmail.com. Kurt es un súper experto en lo que son variables, por ejemplo, es un capo, es un maestro en eso, y es muy, 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 muy buen asesor, ¿no? O si no, me buscan a mí o nos buscan a los dos o whatever, hacen la pregunta que quieran. Ese tipo de asesorías siempre son for free. Muy bien, ahora, una vez respondida a mi querida Josefina Palacios, voy con Anaís Malpartida, que nos escribe desde Houston, Texas. Pum, pum. Muy bueno su podcast, muy educativo y entretenido. Muchas gracias. ¿Cómo se puede contactar con ustedes para una asesoría? Ajá, justo lo acabo de decir. Nos pueden escribir a mundofinanciero@gmail.com, mundofinanciero@gmail.com, y ahí nos pueden contactar. Y ya, ahí nos escriben a los dos, y nosotros, bueno, nos ponemos en contacto con ustedes, porque como ustedes saben, nosotros somos especialistas en protección patrimonial, en protección financiera. ¿Ok? Protección financiera. Tienen que saber diferenciar lo que es protección financiera de lo que es inversión. ¿Ok? Una cosa son instrumentos de inversión financiera y otra cosa son instrumentos de protección financiera. Nosotros vemos los dos, pero con ciertos parámetros, ¿ya? Muy bien. Entonces, Anaís, ahí está respondida. Otra vez, si quieren, mi email es, no mi email, sino mi página de Instagram es @AlanRiveraFinanzas, y si quieren ir a mi página web es www.alanriveraprieto.com. Pam, 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 pam. Y voy a hacer un om así para relajarme, porque he tomado mucho café hoy. Om. Om. ¡Ya! Me relajé. Ok. Vamos al siguiente bloque, entonces. No, todavía no tenemos pausa, ¿no es cierto, Juan Carlos? Todavía no. Ok, Juan Carlos me va a avisar, me va a hacer 50 señales, porque yo de acá con las luces no lo veo. Educación financiera. Vamos a hablar de educación financiera el día de hoy. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo ayer di una charla de 2 horas en una universidad. Me invitó un profesor a dar una charla sobre lo que yo llamo el DOC de la prosperidad. El DOC de la prosperidad es disciplina, orden y constancia. Entonces yo digo DOC porque es disciplina, orden y constancia. Entonces, el DOC de la prosperidad sirve para todo en la vida, según yo, ¿no? Esa es mi teoría, que si ustedes no aplican las cosas con disciplina, con orden y con constancia, va a ser muy difícil, si no imposible, que logren sus objetivos. Ahora, ¿qué es la disciplina? ¿No? Porque es muy fácil dar una definición, pero yo les voy a dar mi definición de lo que es el DOC de la prosperidad, o sea, lo que es la disciplina. La disciplina es hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no se quiere hacer. Esa es la disciplina. Yo tengo que hacer esto y con disciplina lo voy a hacer. Hacer lo que tengo que hacer aun cuando no se quiere hacer. Por ejemplo, y acá viene un tip de educación financiera, es lo básico, ahorrar. Ustedes tienen que ahorrar. Aunque ustedes no quieran, tienen que ahorrar por lo menos el 10% de los ingresos que tienen. Y ahorita voy a hablar de eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, con disciplina, si ustedes ahorran cada mes de los ingresos que tienen al mes, ustedes van a ver que dentro de 10, 15, 20 años van a tener un dinero muy interesante. Como sacábamos la cuenta antes los que fumamos. Yo dejé de fumar hace 19 años, pero yo fumaba. Entonces yo saqué la cuenta y dije, si me compro una cajetilla de cigarrillos al día, que era lo que yo fumaba, y
durante tantos años, durante 10 años voy a haber gastado tanto. Dios mío, un dineral. Entonces decido ahorrar ese dinero cada día para que dentro de 10 años, en lugar de haber gastado ese dinero en matarme, tengo esa cantidad acumulada. Muy bien, eso es la disciplina. ¿Qué es el orden? ¿No? ¿Qué es el orden? Porque es bien fácil decir, el orden es cuando tienes todas las cosas en su sitio. Sí, es poner todo en su lugar y mantenerlo organizado, incluso cuando es más fácil dejarlo desordenado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo me he acostumbrado ya a tender mi cama todas las mañanas. Y esa costumbre la tengo de mi novia, que la tenía muy bien, la tiene muy bien marcada. Y bueno, me acostumbré. O sea, siempre he tendido mi cama, pero a veces la dejaba ahí. O sea, incluso cuando era más fácil, ya voy a tenderla más tarde. No, tienes que hacerlo incluso cuando es más fácil dejarlo así. Y ese orden que tengo ahí en mi cuarto, en toda mi casa, y así tiene que ser. En todas tus cosas tienes que ser ordenado, tienes que tener orden, ¿ok? Y incluso cuando tú dices, después voy a lavar los platos, no, lávalos ahorita. Usaste, lávalos y déjalos en sus sitios secados. Y la constancia, que es la habilidad de mantenerse en el camino que uno está haciendo, incluso cuando surgen obstáculos. Porque los obstáculos siempre van a existir. Y esa fue básicamente la charla de 2 horas que les di a estos muchachos universitarios que están estudiando comunicaciones. ¿Por qué? Porque el doc de la prosperidad no solamente tiene que ver con las finanzas, sino tiene que ver con la vida misma, ¿no? Disciplina, orden y constancia para lo que hagas, vas a tener resultados siempre positivos. Ahora, ¿cómo se aplica esto a las finanzas? Bueno, porque en las finanzas tienes que tener disciplina, tienes que tener orden y tienes que tener constancia para poder alcanzar tu meta de prosperidad. Por eso se llama el doc de la prosperidad. Ojo, la prosperidad no solamente es acumular dinero, ¿ya? Acumular es, ¿cómo se llama? La prosperidad significa tener abundancia material con propósito y con equilibrio, ¿ok? No solamente es tener plata, es tener abundancia material, es decir, que hasta que tengas incluso sobreabundancia, pero tienes que tener un propósito, tienes que fijarte metas que no tienen que ver con lo material y tienes que tener un equilibrio interior, un equilibrio espiritual, tienes que tener paz, tienes que tener una forma de vida que sea coherente con los propósitos que tú tienes. Entonces, dicho esto, dicho y explicado lo que es el doc de la prosperidad en pocas palabras, ¿cuáles son para mí, ojo, los 3 pilares de la educación financiera? Las 3 cosas que todos debemos saber, por lo menos todos deberíamos saber, para poder tener unas finanzas sanas en la vida. Y lo digo no porque yo sea un ejemplo de nada, o sea, no me estoy poniendo como ejemplo, estoy diciendo lo que debe ser. Y cuanto antes lo descubran, mucho mejor, ¿no? Porque no importa la edad que tengas, importa que comiences ya. Tú puedes tener 20 años, puedes tener 30, puedes tener 60 como yo, pero eso no importa los años que tengas, importa que comiences con eso, con esa disciplina, ese orden y esa constancia. Y comiences con los 3 pilares de la educación financiera, que son saber lo que es el dinero, 1. 2, saber lo que es el ahorro. Y 3, saber lo que son activos y pasivos. Y 4, voy a poner un cuarto elemento, que sería la protección financiera, que es lo que ya he hablado, pero se lo voy a reforzar ahora. Saber lo que es el dinero. O sea, lo primero que tenemos que saber es que el dinero no es un fin, sino es un medio. El dinero no es un fin, es un medio. Tienes que buscar un propósito, tienes que saber gestionar tu dinero. Como es un medio, tienes que saber presupuestar, tienes que tener un presupuesto. Tienes que tener un presupuesto de lo que tú gastas al mes. Presupuesto. Eso es una. O sea, el dinero no es un fin, es un medio. 2, segundo elemento, segundo pilar
de la educación financiera, no voy a decir 3, voy a decir 4, ¿ya? Son 4 pilares, como las 4 patas de una mesa. Saber lo que es el dinero no es un fin, es un medio para alcanzar tus fines, tus propósitos, ¿ok? Saber lo que es el ahorro, segundo, eso es importantísimo. Robert Kiyosaki dice, no importa cuánto ganas, importa cuánto guardas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes ganar $1,000 al mes o puedes ganar $100,000 al mes. No importa cuánto ganes, importa cuánto guardas. Robert Kiyosaki, inicio del segundo capítulo, así se titula el segundo capítulo, Padre Rico, Padre Pobre. No importa cuánto ganas, importa cuánto guardas. ¿Por qué? Porque guardar dinero te va a permitir generar un capital con el que puedes iniciar lo que sería el punto C, que es invertir en activos para hacer crecer tu dinero. Entonces tienes que saber, tercera pata de la mesa de la educación financiera, qué son activos y qué son pasivos. O sea, tienes que invertir tu dinero, no gastar el dinero. Tienes que buscar comprar activos. Por ejemplo, hay gente que dice, oh, yo me he comprado esta casa, entonces tengo un activo. Un momentito, ¿cuánto está entrando de dinero a tu bolsillo por esa casa? Si lo que está pasando es que está saliendo dinero por esa casa, es decir, de repente tú la compraste para un negocio y el mortgage es $5,000 al mes, pero tú no la puedes alquilar a más de 5,000, la estás alquilando a 4,000 y tienes que pagar el HOA, el HOA. Entonces son $500 más y tú no la puedes rentar, o sea, lo máximo que puedes rentarla es 4,000. Entonces, y encima tienes que pagar el HOA. Son $500, entonces te quedan 3,500 y tu mortgage es 5,000, estás perdiendo 1,500. Tú no tienes un activo, tienes un pasivo, estás gastando dinero, porque el pasivo es lo que sale, el activo es lo que te genera dinero que entra. Si tú alquilas esa casa a $6,000 y tus costos son 5,000, con todo y lo que tengas que pagar impuestos, está entrando dinero, entonces sí es un activo, ¿ya? Yo tengo un auto. El auto va a ser un pasivo porque tienes que pagar las cuotas mensuales. Pero si tú estás haciendo Uber con ese auto o estás usándolo como medio de transporte en tu negocio y te genera que ingrese dinero, entonces es un activo. Pero si no, es un pasivo. Entonces hay que tener bien claro lo que son activos y lo que son pasivos. Esa sería la tercera pata de la mesa en la educación financiera. Y la cuarta es la protección financiera. La protección financiera, algo que no nos enseñan en América Latina. Lo único que nos dicen siempre de chiquitos es, tienes que aprender a ahorrar en un banco. Y bueno, damas y caballeros, escuchadores y viewers de Mundo Financiero, eso no es proteger el dinero. Meter la plata en un banco, en una cuenta de ahorros, es tener la disposición del dinero a la mano, pero los bancos no te pagan nada por tener tu plata allí en el banco. Es más, te van a reducir ese capital, salvo que tú compres o consigas o inviertas en un producto financiero o protejas a tu familia. Y la protección financiera es construir un colchón financiero, son los cimientos de tu futuro financiero. No puedes construir una casa si no tienes cimiento porque la casa se puede caer. Entonces, en las finanzas es igualito. Tienes que construir los cimientos y los cimientos son la protección financiera. La cuarta pata de esa mesa, que si no la tienes, se te va a quebrar. Entonces, la protección financiera se construye a través de instrumentos financieros de protección, o sea, que no implican riesgo. Y esos son los seguros de vida, las anualidades y otro tipo de seguros que son los que van a protegerte a ti y a tu familia por cualquier eventualidad que pueda ocurrir con tus activos y que pierdas dinero en ellos. Tienes un colchón donde caerte, tienes unos cimientos donde puedes sostener tus finanzas, ¿ok? Entonces esos son los 4 pilares de la educación financiera. Saber lo que es el dinero, saber lo que es el ahorro, saber lo que son activos y pasivos, y saber lo que es la protección financiera. Y con eso nos vamos a la pausa y volvemos enseguida aquí en Mundo Financiero.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Mundo Financiero. Yo estaba aprovechando el tiempo para escuchar esta cancioncita, esta canción tan bonita de Pedro Suárez Vértiz, un súper querido rockero peruano que falleció recientemente y al cual los peruanos lo queremos muchísimo. Pero bueno, voy a bajar el volumen para que no nos corten el programa. Y vamos a continuar ahora con un tema muy delicado en nuestro segmento del impacto económico. Y la noticia más importante de estos días es el gran impacto económico que puede tener esta decisión que tomó el presidente Joe Biden de permitirle a Ucrania utilizar misiles de largo alcance de estadounidenses para atacar territorio ruso. Por primera vez en esta guerra de Rusia contra Ucrania, se lanzaron misiles de largo alcance de Estados Unidos, que fueron fabricados en Estados Unidos, desde el territorio ucraniano contra el territorio ruso, lo cual ha generado obviamente una gran controversia. El Kremlin ha dicho el día de hoy que se cortó la línea directa entre Rusia y Estados Unidos para distender las crisis y que eso era un teléfono directo que tienen los presidentes de Rusia y de Estados Unidos desde el año 1963. 63, imagínense la cantidad de años, serían 40, 60 años, 61 años. Hace 61 años existía esa línea directa y se ha cortado esa línea entre Rusia y Estados Unidos para solucionar los problemas de crisis muy álgidos que pueda haber. Y según el Kremlin, según los rusos, esto podría traer un conflicto nuclear. ¿Ok? Así que estamos ante una situación bastante complicada. Y quiero que escuchemos un mensaje que dio Ike Eisenhower y que pusimos el otro día, pero lo voy a poner de nuevo porque quiero que escuchen después el mensaje que dio Trump el día de ayer y el mensaje que ya había dado anteriormente Robert Kennedy acerca de este tema específicamente de la guerra, las guerras en las que se mete Estados Unidos y la fabricación de armas en Estados Unidos, la industria de armas en Estados Unidos. Vamos entonces, Juan Carlos, con el video de Ike Eisenhower. Presten mucha atención. Prestad mucha atención al mensaje de despedida del presidente. No quedaréis impasibles. From the White House in the office of the President of the United States, we present an address by Dwight D. Eisenhower. This is the farewell address for President Eisenhower, whose 8 years as chief executive come to an end at noon Friday. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. 3 of these involved our own country. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Wow. Poderoso ese discurso, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Esa fue una advertencia realmente la que dio Ike Eisenhower, Dwight Eisenhower, que le decían Ike,
el general Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos, este discurso lo dio, ojo ya, marquen la fecha, 17 de enero de 1961. 1961. Estamos hablando de hace 63 años. Hace 63 años Dwight Eisenhower dio este discurso antes de entregarle el poder a John F. Kennedy, que luego fue asesinado en lo que fue a todas luces una conspiración. Cualquiera que vea el proceso, solamente les basta con ver la película JFK, ¿no? Para que se den cuenta, porque son reales los informes que se dieron en ese momento y lo que ocurrió. Así que, bueno, ahora quiero que escuchen, ante este ataque que ha permitido Biden que haga Ucrania con misiles de Estados Unidos a Rusia, quiero que escuchemos lo que dijo. Vamos a escuchar ahora primero a Robert Kennedy, ¿ok? Juan Carlos, vamos a poner a Robert Kennedy y escuchen bien lo que dice Robert Kennedy. Oh, tenías a Trump, ya. Dale, pero Juan Carlos es muy hábil ante mis devaneos. Muy bien, escuchemos. ¿Ready? Ok, vamos a poner a Trump. Y después vamos a ver cómo hacemos para escucharlo a Kennedy. Vamos a escuchar lo que dijo Trump ayer. We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family and fertility rates like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation worshiping at the altar of race and gender and environment. And it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us. These globalists want to squander all of America's strength, blood, and treasure, chasing monsters and phantoms overseas while keeping us distracted from the havoc they're creating right here at home. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed.
Evicting the sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president. And I am the only one who can do it. I'm the only one that can get the job done. I know exactly what has to be done. Wow. Fuerte el mensaje de Trump, y si hemos escuchado atentamente lo que dijo Dwight Eisenhower, él está recogiendo las consecuencias de esa advertencia que dio Eisenhower hace 63 años. Y el día de hoy Trump lo está reafirmando. ¿Por qué? Porque si Ucrania lanzó ayer o antes de ayer, por primera vez desde el inicio de la guerra, misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos a Ucrania y los lanzó hacia Rusia, esto lo que ha logrado es cortar la comunicación y generar un clima para un posible conflicto mundial. Y eso no es una advertencia loca, no es, como les digo, no es algo que pueda considerarse como una teoría conspirativa, nada de eso. Es simplemente lo que está ocurriendo. ¿El de Kennedy? Ok, ahora quiero que escuchemos a Robert Kennedy en un mensaje que también dio anteriormente sobre el tema de la carrera armamentista y de la industria de las armas en Estados Unidos. Y recuerden, sigan recordando lo que dijo Eisenhower y lo que dijo Trump. Vamos a escuchar a Kennedy. This is a war that should have never happened. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. In March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe. In Ukraine, there's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore, because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy. And that strategy is an old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other.
They keep the Republicans and Democrats fighting each other, and black against white, and all these divisions that they sow. Wow, muy fuerte lo que dijo Robert Kennedy realmente, y la verdad, y todo nace, o sea, para que vean la secuencia que les he puesto, con una advertencia que dijo Dwight Eisenhower hace 63 años. Dijo, hemos construido la industria más poderosa del mundo, que nunca en la historia se ha dado algo así. Pero cuidado, dijo, ¿no? Cuidado que los grandes capitales, que el gran poder que esa industria va a generar, el gran poder económico, termine influyendo determinantemente en la vida de nuestra democracia. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Y lo ha dicho no solamente Eisenhower, sino durante mucho tiempo muchísima gente que veía lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y lo acaba de decir Trump, y lo había dicho ya Robert Kennedy, además con nombres, pelos y señales, ¿no? O sea, y eso no es ninguna teoría de la conspiración. Eso es una realidad. Ahora, el mundo nosotros no lo vamos a cambiar, pero es bueno saber lo que está ocurriendo en el mundo para saber uno qué decisiones toma. Por eso es importante tener la información. Toda persona que quiera tener un equilibrio en su vida y tener una vida equilibrada, una vida con un objetivo y con un propósito, tiene que saber lo que está ocurriendo en el mundo. No somos ajenos a lo que está ocurriendo. Eso que está pasando, ese mandar esos misiles a Rusia, puede generar un conflicto mundial. Y obviamente lo que sí sabemos es que va a cumplir Donald Trump con acabar por lo menos la participación de Estados Unidos en esa guerra. ¿Por qué? Porque son miles de millones de dólares que se van específicamente a una industria para generar simplemente más acumulación de poder, más acumulación de riqueza en grupos de poder, ¿no? Y estamos hablando de Vanguard y de BlackRock. Ok, ese es el tema, ese es el punto, eso es lo que estamos viviendo. No solamente es que los rusos son malos o los ucranianos son buenos, o que los ucranianos son malos y los rusos son los buenos. Acá no es cuestión de buenos y malos, es cuestión de quién está atrás de las guerras que se generan en el mundo y sobre todo en este tipo de conflictos bélicos, donde hay una mano atrás de la generación del conflicto, de incentivar ese conflicto. Así que bueno, muy bien, ya nos faltan solamente 5 minutos y quiero recordarles que Mundo Financiero, por esta excelente radio Doral Voice Radio, es un programa, es un podcast que sale todos los miércoles, pero que lo pueden escuchar y lo pueden compartir con sus amigos, con la gente que crean que necesite esta información que es de vital importancia para construir su futuro financiero, su presente financiero y por supuesto saber lo que está pasando en el mundo y cómo nos afecta económicamente. Obviamente este tipo de cosas de lo que está ocurriendo en el mundo, esa guerra en Ucrania nos está afectando enormemente a todos los países del mundo. Y aquí en Estados Unidos obviamente que también está afectando porque se destina, como dijo Kennedy, muchísimo dinero a la industria de las armas en Estados Unidos. Yo no voy a hablar ya de Rusia y de Ucrania, sino que se le está dando el dinero a las compañías que son las dueñas de las industrias militares, en lugar de generar, por ejemplo, un plan de vivienda que pueda ayudar a que los precios de las viviendas se reduzcan o sean posible de alcanzarse con los ingresos de la gente, con el trabajo de la gente. Hay que recordar que en los 4 años del gobierno de Joe Biden, las casas en promedio en Estados Unidos subieron 40%. Sí, escucharon bien, 40%. Voy a tocar la campana en son de protesta, no en son de, ¿cómo se llama? De llamar la atención para algo bueno, sino para algo malo. Campana para eso. ¿Cómo es posible que hayan subido las casas 40%, Juan Carlos? ¿Qué es eso, no? Una grosería total. Muy bien. Impresionante, total. Y el costo de la vida también ha subido enormemente. Exactamente. ¿Se te está escuchando a ti también, Juan Carlos? Sí, Ah, caramba. Bueno, esa voz sexy de Juan Carlos. Ya saben ustedes. Juan Carlos Esquivel. Muy bueno.
Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Tú, como siempre, incentivando acá a la gente del mundo financiero. Bueno, hemos extrañado a Kurt, pero ahí vamos y seguimos adelante. La próxima semana tampoco va a estar. Y la próxima semana sí les prometo que voy a traer a la persona especialista en psicología y vamos a ver cómo afecta la elección de tu pareja o la vida en pareja a las finanzas personales. Ese es un tema extraordinario que no se lo pueden perder la próxima semana. Mientras tanto, me despido el día de hoy con Mundo Financiero y los voy a dejar con el momento Zen, que es un momento muy importante. Es un momento que sobre todo les recomiendo a los que están en pareja, están casados o tienen proyectado y piensan en su pareja. Un consejo muy importante que se los dejo aquí en el momento Zen y yo me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Financiero. Chao. I found a love that would chase after me, and every heartache there it would be. It fills every breath.